Bueno, muy bien, un cordial saludo para todos, para todas. Vamos a comenzar a realizar las observaciones sobre sus propuestas de diseño y diagramación de este plegable, pieza gráfica complementaria del afiche para esta campaña publicitaria. Comencemos entonces con Angie. Bueno, Angie, yo creería que vamos bastante bien. Expresionismo abstracto y modulación retícula. Bien. Interesante lo que se está manejando. Vamos a revisar aquí un segundo el afiche. No veo que se esté manejando la misma tipografía del título in time. Listo. Tampoco aquí en la parte superior se está manejando la misma tipografía con respecto a este texto. Amanda y Justin. Entonces, ojo porque ahí ya empezamos a perder identidad de estilo gráfico, ¿no? Esta sí tal vez es la misma. Entonces hay que revisar ese aspecto porque ahí me estarías cambiando mucho el estilo gráfico de las piezas. Vamos a mirar acá una cosa, noviembre de 2017. Creería que esta parte, la parte posterior, va bastante bien. Allí hay jerarquías, hay buen manejo de información allí por bloques con respiros. Hay que mirar de todas maneras el manejo tipográfico, ¿no? Como te comentaba, aquí en la parte interna creo que vamos bastante bien. Creo que aquí en la parte interna mmm, eventualmente no le cambiaría nada. Creo que funciona muy bien el manejo de modulación. Por aquí hay un aspecto técnico, ¿no? Aquí, que pareciera no ir bien allí. Esto debido a que no empatan, ¿no? No empatan allí perfectamente. Hay que tener en cuenta los respiros, ¿no? Aquí en la parte derecha, Andrew Nicole, ¿cierto? Tendría que ir muy seguramente. La foto podrías correrla un poco más para la izquierda, el texto también, de tal manera que aquí se genere espacio, ¿cierto? Con respecto a esa forma, porque no existe espacio. Aquí hay que correr ese texto también un poco a la derecha, generar espacio por la izquierda. Por lo demás, bastante bien esta parte. Listo, eso es. Vamos entonces con Giselle. Definitivamente Giselle no entiendo este formato. Pareciera ser como si fuese una especie de tamaño carta o tal vez más angosto, pero este no es el formato solicitado 20 por 20 o 20 por 40 abierto. Aquí se está viendo cuál es el formato. Es un formato cuadrado 20 por 20. Entonces no entendería qué estás planteando allí. Y aquí de hecho se ve como si fuera tres cuerpos. Menos entiendo. Creo que esto podría ir bien. El manejo del Art Deco va bien, la simetría también. Pero el problema definitivamente es que no existe allí un formato adecuado. Este texto está un poquito grande, debería tener un punto menos. Obviamente te va a sobrar mucho espacio, entonces tendrías que mirar qué haces con el espacio sobrante. Hay mucho espacio entre párrafos, podría ser un poquito menos. Aquí está muy bien manejado el tema de tipografías, de jerarquías, de respiros.
No entiendo por qué este New York City tiene una tipografía diferente a la que está acá. Creo que de hecho es más agradable esta, ¿no? Del brochure. Pero pues al respecto de la parte interna no puedo hacerte ninguna observación porque este no es el formato, ¿listo? Lo que no me queda claro es por qué aquí se cambia de tipografía, es diferente a la que está acá. De hecho aquí está en palo seco, luego aquí pasa a serifada y de hecho son dos serifadas diferentes. Ahí hay un enredo tenaz, pareciera ser que nos está trabajando con estilos de texto. Listo, Gisela, hay que darle un giro bastante grande a tu propuesta de brochure. Vamos entonces con Cristian Torres. Aquí hay algo particular y es que un brochure nunca se pagina, ¿no? No tiene por qué existir paginación. Ahora, esta que es la portada, ¿cierto? Primero no tiene, se supone que es la portada, ¿no? Como tiene aquí el nombre de la película, yo diría entonces al fin la portada es esta o es esta. ¿Listo? Si es que llega a ser esta, pues definitivamente estamos completamente desfasados con el montaje de esos cuerpos porque la portada tiene que estar acá. ¿Listo? Y si no, imagínate cómo va a quedar esto. ¿Listo? Ahora, si esta fuera la portada, no entendería por qué toda esta cantidad de texto. Que en una portada jamás se podría manejar un manejo de texto tan grande. Además que, de acuerdo al afiche, dice estreno 31 de octubre de 2017. Y aquí eso, aunque aparece aquí, ¿cierto? Hay que fijarse que aquí en el afiche, mira los logos que estás manejando, las redes sociales, ¿cierto? Entonces las manejas aquí en la contraportada, según parece, ¿cierto? Lo que indicaría que efectivamente esta sí podría ser la portada y el asunto es que no debería ir toda esta cantidad de texto. No sé finalmente cuál es portada y cuál es contraportada. Bien. La parte interior, excepto por la paginación, porque como te decía, no tiene por qué paginarse un brochure, me parece que es bien interesante, es bastante buena, bastante buena. Habría que mirar es cuando se elimine la paginación, como qué elemento podría quedar allí o simplemente queda pues ese espacio. Me parece que al fin y al cabo podría ser agradable, pero hay que tener en cuenta de que no se está revisando ortografía, ¿no? Hay que revisarla, porque no puede existir un buen diseño y dañarlo allí con el manejo tipográfico. Pero volviendo a esta parte, esto está tenaz, esa tipografía completamente desproporcionada. Esto de redes sociales, ¿cierto? Películas terror, completamente desproporcionada. Igual está pasando acá, lo mismo, no se revisa ortografía, una URL nunca va en altas. Creo que estamos poniendo al mismo nivel un teléfono y una URL cuando eso son dos cosas diferentes. De hecho, esto queda bastante perdido, ese texto. Y como te decía, esto para nada es una buena elección tipográfica. O puede ser que hayas deformado la tipografía, que sería algo peor todavía, ¿no? Eh, lo que te indico, si es que esta es la portada, pues este texto no tendría que
definitivamente estar allá. Además que si miramos el afiche, ¿cierto? Pues si acaso estreno y fecha, ¿cierto? Obviamente es un elemento que tienes que estar acá, pero ya estaría aquí. Entonces habría que revisar y de hecho dice pesadilla en la calle Elm Street, que es lo que está acá. O sea que eso es lo que debería estar acá si esta es la portada. ¿Listo? Creo que hay bastantes cosas por corregir, aun cuando la parte de interior va bastante bien. Vamos con Cristina. Bueno, Cristina, yo pensaría que esto va bastante bien. Festival de Cine Independiente de Bogotá. Ajá. Tercera versión, fecha 13 al 15 de octubre. Este 10 a 6 pm. ¿Listo? Que de hecho en el afiche no está. No puede manejarse así. ¿Listo? La hora se coloca 10 2.00, ¿cierto? Y ese AM, ese PM en minúsculas. ¿Listo? No en altas. No se ve para nada bien, ¿listo? De hecho le quita adecuada lecturabilidad a los números. Además de que no está la hora realmente pues expresada como debe ser, ¿no? El entrada libre pareciera estar alineado un poquito más a la izquierda, hay que revisarlo. No se está revisando ortografía. Mira, porque aquí está adecuadamente manejada la URL en bajas y aquí aparecen altas. Y como te digo, falta ortografía, ¿no? Términos lleva tilde. Con respecto a la parte posterior, aquí, y de hecho aquí, octubre dos puntos, no, eso sale. Esos dos puntos, chao. Y aquí hay otra tipografía diferente, 13 al 15 de octubre, es una tipografía distinta a la que se manejó acá. ¿Listo? De hecho me parece mucho más agradable esto que hiciste aquí, el juego tipográfico, todo lo que hiciste allí. ¿Listo? Aquí aparecería la hora. Bueno, la parte de atrás creo que va bastante bien. La parte interior me parece que funciona. Funciona muy bien. Ok. Lo único que veo aquí es que aquí no hay un corte adecuado, ¿cierto? Ya habíamos hablado de los cortes. Entonces, por ejemplo, Indiebu le apuesta, ¿cierto? Nueva línea a la democratización, nueva línea de la cultura. ¿Listo? Así no, así como está, no puede quedar. No son cortes bien realizados. Con respecto a la parte derecha, otra vez el manejo de la hora. 72 puntos pm, este sí que está más raro todavía, ¿no? 72.00 pm en minúsculas. Listo. Mira, aquí sí manejas bien las horas. Entonces creo que hay que revisar esos detalles, ¿no? Por lo demás, yo diría que la pieza va bastante bien. Se mantienen tanto el dadaísmo como la estrategia de diseño con respecto a fragmentación. Mejoró en gran medida con respecto a lo que habíamos visto la vez pasada. Bueno, muy bien. Miremos entonces Winnie. Vamos con las propuestas de Winnie. Las dos están en PDF. Ok. Me parece bastante bien.
Lo único que tendríamos en cuenta en un momento dado para este afiche es que se próximamente esté en altas y bajas, ¿cierto? En altas y bajas, no en altas. Y de hecho le puedes bajar 1 o 2 puntos a la tipografía, ¿listo? Luego, solo en cine y la fecha lo subes un poquito, ¿listo? Te pido estos cambios en el afiche porque esta pieza debe mostrarse el próximo semestre como referente. Entonces, para que lo tengas en cuenta, ¿listo? Necesitamos que aquí hacia abajo, después de la fecha, con esa reserva, exista más espacio. Entonces, próximamente en esa posición está perfecto, pero necesitamos bajarle unos 2 puntos o 3 puntos. Luego, solo en cines sube un poquito y lo mismo pasa con la fecha, que sube un poquito. ¿Listo? Para que se genere menos monotonía visual con esas altas, que solo en cines destaque más y existan mejores respiros. Al respecto de el brochure, es un gran problema, ¿cierto? Ten en cuenta que aquí se parte el brochure, se dobla, ¿cierto? Y la de aquí es la carátula o la portada del brochure, ¿cierto? Y la parte de atrás es esta. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, no podemos partir la cara aquí por la mitad. Es una cara poco expresiva si una parte va en la carátula y otra parte va en la contracarátula, en la parte posterior. ¿Por qué? Pues porque solamente tendríamos aquí la mitad de la cara, ¿cierto? Y como no tiene ojos prácticamente, porque es allí una sombra, ¿cierto? Pues no sé. Eventualmente, si tú quieres, podrías dejar la fotografía así. Si es algo que tú pensaste, porque aclaro que el brochure por acá se va a doblar, ¿cierto? Y obviamente va a estar cerrado, ¿no? Entonces solamente se va a ver la mitad del rostro. La otra mitad se va a ver por detrás. ¿Listo? Eso por un lado. Ahora, lo que sí definitivamente no sería negociable o aceptable, Winnie, es que aquí se va a partir la fecha. ¿Listo? Marzo 2, más o menos. Marzo 2 quedaría por detrás y 0-2018 quedaría al frente. Lo mismo, se va a partir la URL. Bien, entonces definitivamente hay que revisar cómo manejarías ese texto, ¿cierto? En donde si lo vas a manejar aquí en la parte de al frente, que pensaría es lo ideal. Ten en cuenta cómo se maneja el perfume, la historia de un asesino, ¿cierto? Esto debería estar aquí, no en la contraportada. Y obviamente también tiene que estar ese próximamente solo en cines, pero próximamente mucho más pequeño, ¿cierto? En altas y bajas, de acuerdo a los cambios que se sugirieron para el afiche. Por aquí tendría que estar en alguna parte, no sé, ¿cierto? El perfume, la historia de un asesino, además la fecha y la URL. Eventualmente si vas a dejar esto aquí también, ¿cierto? Pero todo eso sería información de la portada. Ahora, ¿y qué quedaría en la contraportada? ¿Listo? Puede que eventualmente en la contraportada se repita la fecha de la URL, pero podrían estar de pronto algunos logos, ¿cierto? ¿Quién está detrás de esto? Además de Cinépolis. ¿Cuál es la productora o productoras de la película? Incluso, pues que el asunto es que aquí están los que están y esos son los que se están manejando allá. No sé si esto eventualmente podría estar en la parte de atrás.
¿Listo? Y con respecto a la parte de adentro, ¿cierto? Simetría existe acá. Muy bien, estos dos módulos igual a estos dos módulos. Este completamente al centro, esto aquí completamente repartido, sí. Bien, pero definitivamente sí hay que hacer algunas modificaciones porque, por ejemplo, acá el fondo es muy pesado, tiene que llevar mucha más transparencia, ¿cierto? Porque no deja realmente leer el texto. ¿Listo? Es muy pesado ese fondo. Hay que darle un nivel de transparencia en donde casi que desaparezca ella, que apenas y se alcance a ver. Estamos hablando por allá de un porcentaje de transparencia de, si es el caso, un 6, un 8, un 10%. ¿Listo? Donde casi desaparezca, que apenas se alcance a percibir y el texto realmente se pueda leer bien y cómodamente. Y que obviamente se reste peso, densidad. Esta tipografía es excesivamente grande. ¿Listo? Podrías trabajar por ahí con unos 2 puntos menos. Obviamente se va a reducir bastante el texto, entonces la pregunta es, ¿qué harías para el resto del espacio? ¿Listo? En lo que tiene que ver con la parte derecha, yo diría que ese texto, ¿cierto? Por las columnas tiene problemas. Entonces están bien los títulos, los nombres allí en amarillo. Luego ese texto de la parte de abajo tiene que ser una columna un poco más ancha, ¿cierto? Ambos, ¿no? De hecho los cuatro, ¿no? Igual son la misma amplitud, ¿cierto? Puede que eventualmente le bajes un poquitico a la foto o en su defecto. Lo que puedes hacer también es hacer uso de un poquito más de espacio, ¿no? Aquí por la parte derecha podría ser que este nombre, de hecho está muy pegado a la foto, ¿no? Que para allá iba también. No hay respiro con respecto a la foto ni del nombre ni del texto corrido. Entonces necesitamos correr esos títulos, esos nombres un poquito, obviamente las otras columnas también, ampliar las columnas un poquito para que deje de existir tanto calavereado. ¿Listo? Hay mucho calavereado y mira el ancho que de acá, de margen. ¿Listo? Sí, de pronto no es la idea que, por ejemplo, acá el texto, la columna vaya al mismo ancho de Dustin Hoffman, que deje un pedacito, puede ser, pero el problema es que si eso deja un calavereado, pues es mejor dejarlo aquí como Alan Rickman, donde el texto corrido va al mismo ancho o incluso podría ser más ancho que ese título. ¿Listo? Lo importante es que todas las columnas sean iguales, pero más amplias, porque definitivamente hay mucho calavereado. ¿Listo? Me parece que el diseño va bien, que es interesante, pero hay que resolver calavereado, manejo de espacios, de título con respecto a foto, de texto corrido con respecto a foto. Y la página izquierda que le falta bastante. Y pues todo lo que hablamos aquí al respecto. Vamos con David. Futurismo y anomalía. El afiche y aquí tenemos el brochure. Miremos acá. Esto va bien, octubre 20, sí. El problema es, por ejemplo, esta URL, ¿no? Está prácticamente de cabeza. Esa URL no puede quedar así.
¿Listo? Allí habría que revisar si o la eliminas o en su defecto la manejas, pero debería estar es leyéndose de arriba hacia abajo, ¿cierto? Reclinando la cabeza sobre el hombro derecho, no así como está prácticamente de cabeza. ¿Listo? Sí se puede hacer, pero en el otro sentido de lectura, como acabo de explicar. Aumentemos un poquito el zoom acá, porque es difícil leer allí. Creería que este elemento, esta reserva que utilizas allí de fondo, no es lo suficientemente bien manejada. ¿Listo? Sí, la idea es que se vean los edificios de atrás, ¿cierto? Pero creo que todavía le falta un poquito, porque es que el texto tiende a ser un poquito difícil leerlo. ¿Listo? O sea que hay que dejarla un poquito más oscurita, con menos transparencia, para que los edificios se noten un poquito menos y el texto gane un poco en lecturabilidad. ¿Listo? Creo que los logos pueden ir eventualmente un poquito más pequeños, ¿cierto? Porque es que realmente lo importante es el texto, ¿no? Entonces los logos un poco más pequeños y ahí podemos manejar un poco más de respiro y se va a ver mucho mejor. Y hacia la parte interior creo que esto va bastante bien. Esto va bien. Buenos respiros. Se siguen manteniendo los aspectos de estrategia y movimiento. Aquí con respecto a estos horarios, ¿cierto? Pensaría que ese 10.15, no, 10, 2 puntos, como es tradicional, ¿cierto? 10, 2 puntos. Esa sombra roja realmente no me convence. Hace que los textos se vean un poco extraños. Creo que sería mejor esa sombra en negro para destacar un poquito, pero que ese rojo, lo que pasa es que ese tiene el rojo, pues tiene mucha luz, mucha vibración, entonces hace que se vean un poco pesados esos textos. ¿Listo? Como con un brillo que no es adecuado. Quizás la sombra negra va mejor. El problema es que aquí estamos trabajando todo en altas. ¿Listo? Entonces, si esto de Horror Channel vas a trabajarlo en altas, todo esto debería estar en altas y bajas. ¿Listo? Luego estos textos van bien. Y esas serían las observaciones al respecto. Aquí me queda la duda. Creo que, bueno, pareciera ser que por aquí no habría problema de que se parta por ahí este texto. Bueno, esas serían las observaciones. David, bastante bien. Vamos entonces ahora con Jerry Muñoz, fauvismo y asimetría. 13 de enero a 13 de febrero, 13 cortes. Ok, esa parte de atrás quedó muy bien. Voy a revisar el afiche. 13 de enero, 13 de febrero, sí. 13, 13, 10. Aquí cambia, ¿no? 10 largometrajes, 10 cortometrajes, 10 idiomas. Y aquí ya estamos hablando es de 13, 13 y 10. ¿Listo? O sea, hay que revisar qué está pasando allí en el brochure, ¿no? No hay consistencia en la información.
Primer festival de cine francés en línea. ¿Dónde estaría esto aquí en la portada? ¿Listo? Creo que eso es importante, ¿no? Primer festival de cine francés en línea. Es como el eslogan, pues, de la campaña, y aquí no aparece. Además, sugeriría que no fuera en la misma tipografía que se está trabajando la fecha, ¿no? Aquí se manejó así, pero creo que se vuelve muy reiterativo, muy eh, monótono. De pronto, además de que es el mismo tamaño, ¿no? Sería posible que esto de 10 largometrajes, por ejemplo en el afiche, y de hecho por favor revísate esa modificación, ¿cierto? Que esto sea más pequeño, unos 2 puntos menos, 3 puntos menos, y otra tipografía, ¿no? Eso en el afiche. Y obviamente que eso mismo, sus mismas modificaciones se manejen aquí en la portada del brochure. Porque ten presente que estas piezas van para referencia al próximo semestre, ¿listo? Entonces, de pronto se me pasó aquí con el afiche. Sí veía algo extraño en un momento dado, pero por el cambio de color, el tema es que sí se vuelve un poco monótono. La misma tipografía, el mismo tamaño, y resulta que por ahí quizás más importante es esto, ¿no? Primer festival de cine francés. O sea que esto podría eventualmente ser lo que esté arriba y 10 largometrajes abajo, con unos 2 o 3 puntos menos y otra tipografía. Bien, ahora miremos que aquí en el afiche no está la URL, ¿no? No aparece. Creo que eso ya se había arreglado. No entiendo por qué no aparece. Luego aquí tampoco. Tampoco está la URL en la portada. La parte de atrás se ve bastante bien. Y con respecto a la parte interior, ¿cierto? Hay que revisar ortografía cuando lleva tilde. Listo. Creo que el tamaño de los textos es adecuado, el interlineado también. Las jerarquías diría que funcionan, pero sí hay que revisar lo siguiente. Hay buenos aires siempre de los textos por los lados. Bien. El único texto problema que veo es este. ¿Listo? No funciona realmente muy bien. Puede que la columna esté aquí, ahí donde termina elegir, ¿cierto? Como para no alinear acá, aunque puede ser una opción, ¿no? Alinear aquí el texto corrido con este. Es una posibilidad, aunque hablamos de asimetría. Bueno, entonces podría ser que no lo alineemos, pero necesitamos que esa columna sea realmente más angosta, que esté, por ejemplo, comenzando a partir de este chopard. Desde ahí debería comenzar la columna de texto, luego un buen espacio y aparece este elemento, esa línea o ese rectángulo vertical. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que esa columna tan amplia, tan ancha, ¿cierto? Deja aquí al final, en la última línea de cada párrafo, un espacio aquí gigante, un hueco enorme, y aquí entonces vuelve y pasa cuando hay cuando están los títulos, pues es apenas normal, pero después de que termina el párrafo queda un hueco enorme en la tercera línea. Luego aquí queda otro hueco enorme, ¿cierto? Cuando termina este texto aquí, diarios extranjeros. Entonces, la idea es dejar un mayor respiro por la parte izquierda, además que se compense con este, ¿no? Con el de la parte izquierda, porque son completamente diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí es de Chopard, puedes dejar la columna, ¿cierto? Incluso si se quiere un poquito más angosta, quizás desde aquí, desde la P, ¿cierto? Esto se va a llenar un poco más,
se va a ver mejor y vas a tener también la posibilidad de dejar un buen espacio y colocar el rectángulo. Hay unos elementos técnicos, ¿no? Aquí hay problemas, esto se pasa al otro lado, este rectángulo, este verde se pasa al otro lado, este también, hay que revisar esos aspectos, cierto, que son más técnicos que de otra cosa, y esas serían las modificaciones. Bastante bien. ¿Listo? Ojo con el tema de tipografías, con el tema de información. ¿Listo? Y yo te vi un día cuadrando la URL, no sé qué pasó. ¿Listo? Bien, vamos entonces con Felipe. Estreno octubre 2018. La verdad no entiendo este brochure porque si se supone que aquí más o menos, ¿cierto? Dejémoslo un poquito más pequeño. Si aquí más o menos, como donde aquí va Batman, como desde la B, si por ahí es por donde va la mitad, ¿cierto? Más o menos. Y el brochure se dobla, porque es este brochure un brochure se dobla. Eso no se entrega abierto. Además que esta es la portada, ¿cierto? Aquí donde está esta foto. Y esto es la contraportada. Entonces, no entiendo por qué estos textos van a ir partidos. ¿Listo? Forever se parte, todo esto se va a partir. Eso debe estar en la portada, en la contraportada, que es esto donde está el mal surge de nuevo, pues tiene que ir otra información. ¿Listo? Eso no puede quedar partido así y entonces todos los textos van a quedar completamente sesgados, partidos. Desde ahí ya hay que darle un giro total a esta propuesta. ¿Listo? En lo que tiene que ver con el manejo de lo que hay aquí, aquí tú me hablabas, si mal no recuerdo, de simetría. Sí, aquí está el neogótico. La pregunta es, ¿el neogótico acá está en la contraportada y en la portada que hay de neogótico por la foto? No creo que eso sea suficiente porque necesitamos diseño neogótico. Por ejemplo, trabajo de arcos, trabajo de columnas o de columnas y arcos en el diseño. Además de eso, hay que mirar que se hablaba lo que te digo de simetría. Y aquí la simetría yo no la veo por ningún lado. ¿Listo? No veo en dónde esté la asimetría. En lo que tiene que ver con la parte interior, no veo el neogótico por un lado. Por otro, la simetría tampoco. Además de eso, este texto es gigantesco, completamente desproporcionado. Nosotros ya hemos dicho en repetidas ocasiones cuál es el tamaño adecuado para este texto. No lo voy a mencionar en este momento porque ya se ha dicho muchas veces. ¿Listo? Gran estreno octubre de 2018. Perdón, octubre 18. Aquí no es la idea repetir lo mismo de la portada, la información. Aquí la idea es agregar información. Entonces creo que hay bastante por corregir. Creo que hay que darle un giro de 360 grados a ese brochure, porque estamos bastante lejos de lo que se está solicitando. Vamos ahora con Félix Montaña. Bueno, voy a mirar aquí un poco 1928-2017. Homenaje a Jane Murió, y no sé, John Moriau, pero no sé por qué no está la fecha, ¿cierto? Tendría que estar, ¿no? Esta fecha tendría que aparecer allí. La URL
no aparece tampoco en la portada de el brochure, puede que aparezca en la contraportada. ¿Listo? Esa es una posibilidad. ¿Listo? De que se reitere en la contraportada. ¿Listo? Eso es susceptible de ser manejado. Muchas veces uno hace o recurre a la redundancia, a la repetición, para recordar alguna información importante, pero realmente aquí en la portada del brochure tendría que estar apareciendo. ¿Listo? En donde eso lo revisas tú. Bogotá 20 de septiembre, perdón, septiembre 20 y 22 de octubre. Ok. Entonces hay que revisar eso, ¿no? Aquí tendría que aparecer la fecha, esto que está apareciendo acá, la URL. Aquí se organiza, están los distintos logos organizadores. Esto me parece que va muy bien. Ajá. Posimpresionismo, gradación por tamaño. Sí, la gradación por tamaño está en la portada. ¿Listo? La pregunta sería hacia la parte interior, ¿dónde está ese manejo de gradación por tamaño? ¿Listo? Porque no puede ser que aparezca la estrategia de diseño en un cuerpo y en los otros tres no, porque de hecho aquí tampoco la veo. ¿Listo? Aquí hay un manejo, pero principalmente en estos dos cuerpos de la parte interior no hay ningún manejo al respecto. Entonces hay que revisar cómo manejarías o cómo adicionarías una parte fotográfica, si es el caso, para empezar a trabajar esa parte, ¿no? Esto mejoró muchísimo las jerarquías, está muy bien organizado. Lo único que hay que tener en cuenta es que, fíjate, las horas aquí, mira qué distancia tienen con respecto al texto más largo, que sería este, ¿no? Y mira, aquí el texto más largo es este y las horas están mucho más lejos. O sea que no hay congruencia en ese sentido. Y pues obviamente aquí pasaría lo mismo, ¿no? Porque básicamente es un copy. Básicamente es un copy. ¿Listo? Organizativo, ¿no? Porque no son exactamente los mismos textos en las mismas fechas. Entonces hay que revisar. Este sería un espacio adecuado. Lo que quiere decir que aquí esos horarios deberían estar mucho más cerca y en la mitad queda un espacio de separación adecuado entre fechas y horas. En la mitad tiene que haber más espacio y el problema es esto, ¿no? El espacio entre estas horas y el texto más largo que es este Kennedy, ¿cierto? Cuando aquí sí se está manejando de forma adecuada. Y lo otro que cambio de tamaño en dónde, o la gradación por tamaños. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vamos con Raúl Díaz. Raúl Díaz. Aquí. Cerrando este porque no me permite ver completo. Raúl Díaz. No sé si fue que tú no me enviaste el afiche. Ah, acá está. Esto quedó muy bien, muy bueno. Futurismo y proporción áurea, bastante bien. Miremos acá qué pasa. Este archivo cuando lo califique final, Raúl, debe estar totalmente montado como debe ser. ¿Listo? ¿A qué me refiero? A que aparezca
así, ¿no? Portada, contraportada, ¿cierto? Los dos cuerpos, que es el tiro, y el retiro, que son los dos cuerpos internos, ¿cierto? De esta manera, ¿no? También unidos, porque si no, pues no tiene mucho sentido, es difícil interpretar la pieza así, ¿listo? Vamos a mirar acá, si esa es la portada, no entiendo por qué no aparece Netflix, ¿cierto? Tampoco aparece esto de la fecha y la URL. Hay elementos fundamentales que no están apareciendo. ¿Listo? Elementos fundamentales que los dejaste por fuera completamente. ¿Listo? Entonces, ojo, porque tú tomaste un recorte y ya estuvo. Y subiste esto un poco, el abstract, ¿cierto? ¿Y dónde queda Netflix? ¿Dónde queda la fecha? 2017, 13ª temporada. ¿Dónde queda la URL? ¿Listo? Y en la contraportada, puede que allí se repita Netflix, pero no lo necesitamos es en la portada, ¿no? Que es la 13ª temporada ¿en dónde? ¿Listo? O a través de qué. Entra en la mente de los diseñadores. Esto está en altas y bajas, ¿no? O sea que aquí deberíamos trabajarlo en altas y bajas. De igual manera, ¿listo? Además porque es mucho texto y se ve bastante pesado. Con respecto a la parte interior, es muy poco el volumen de información. 2 párrafos y se acabó el brochure. ¿Listo? Realmente necesitamos, puede que lo que te decía con respecto a la fecha y eso, ¿no? Eso tiene que estar en la portada. Puede que eventualmente en la parte interior vuelva y se repita esto. Listo, no importa. ¿Listo? Es reiterativo, es de recordación. Aquí en la parte interior, lo que yo les decía en un momento dado, no se puede convertir en una foto gigante y de pronto por allí 1 o 2 párrafos y pare de contar. ¿Listo? Porque si no, el brochure realmente poco y nada está haciendo. Se gasta una gran cantidad de plata, se invierte una gran cantidad de dinero, perdón, no sé en cuántos ejemplares, y solamente para leer 2 párrafos. ¿Listo? El diseño sí es interesante, es muy bueno, pero necesitamos volumen informativo. O sea que muy seguramente vas a tener que replantear lo de esta foto de tal manera que puedas agregar mayor volumen informativo. ¿Listo? Por lo menos otros 2 o 3 párrafos que hablen, no sé, acerca de. ¿Listo? Y tendrías que revisar por lo menos eso. Ahora, se me ocurre que este abstract en la parte interior pues no necesariamente tiene que estar, ya está en la portada. Podría repetirse, pero repetirse un poco más pequeño y eventualmente trabajar más texto acá, ¿no? Quizás esa sea una posible solución, o simplemente replanteas el tema de la foto y agregas mayor volumen informativo. ¿Listo? Este diseño gráfico, la G va con mayúscula, ¿no? Por lo demás, bien, buena elección tipográfica, buen tamaño, buen interlineado, buena reserva, buenos respiros internos, pero necesitamos mayor volumen informativo. Bien, eso sería contigo, Raúl. Pasamos a mirar las piezas de Steven. Bueno, esta pieza, pues como ya te había mencionado, bastante interesante, bastante buena. Pop art y retícula activa.
Luego con el brochure se Illumination presenta. Aquí hay problemas con este, porque Cinépolis, ¿cierto? Aquí no se ve completo el logo. Además de eso, esto es muy bueno con respecto a lo que estamos viendo acá, pero el tema es que aquí se estaba trabajando la URL, una información allí de contacto, unos números, y no entiendo por qué aquí desaparecieron. Y el logo ni se ve bien cuando eso ya estaba aquí resuelto, ¿no? Logo amarillo naranja acá, los datos URL y números de contacto. No sé por qué eso ya no aparece. Aquí trabajamos muy bien en los aires, y de hecho aquí se estaba trabajando con una línea o un contorno amarillo. Aquí eso se perdió completamente. Entonces lo que hace es que queda ahí como medio perdido. Arriba sí se trabajó el contorno y abajo no. ...23 de octubre de 2017. Entonces hay que revisar porque dañamos mucho lo que estábamos haciendo, ¿no? Que era bastante bueno. De hecho, todo esto debería subir un poco, ¿cierto? Subir un poco porque arriba queda mucho espacio. Debería subir hasta por acá. Y lugar Cinépolis Ayuelos puede bajar un poco para que se despegue de la fecha, ¿no? Mira que aquí está despegadito. Aquí ya está muy pegado. En la parte posterior todo esto se vuelve un poco desorganizado. ¿Listo? Se vuelve un poco desorganizado. No puede ser que la fecha esté lo mismo, esté igual, con el mismo manejo de jerarquías que estos textos. 2D hablada en español. 2D hablada en español, o sea, la fecha es una cosa. ¿Listo? 2D hablada en español puede ser una tipografía diferente, en negrilla, por ejemplo, o más gruesa, y luego aparecen los horarios, ¿no? Ahí habrían dos jerarquías diferentes, no entiendo por qué se está trabajando la misma. Y de hecho igual también a la fecha y aquí fecha y dirección pegadas, cuando eso debería estar separado, ¿no? Hay que revisar muy bien esto. Además están todos desorganizados, miren. Aquí no hay ninguna alineación para esos textos. Están completamente desorganizados. Este que dice aquí asterisco 2D, desde ahí debería comenzar los otros textos y están completamente desorganizados. Con respecto a la otra, al, al retiro, va bien, pero hay que tener cuidado porque este texto que está acá, aquí estos elementos deberían estar un poquito más lejos para que se pueda leer bien películas. Este texto corrido está muy grande, deberíamos bajarle un punto. Listo. Además tiene muchos huecos, mucho calavereado. Y lo que te digo es muy grande, ¿no? Aquí hay buen respiro con respecto a la foto. Aquí ya no hay respiro suficiente.
Por acá abajo sí, por acá abajo tal vez también. Interesante de pronto poderle manejar un pie de foto, no a las tres, de pronto puede que a una de ellas, o no sé si quieras de pronto a las tres. Bien por el escalonamiento y todo esto, pero pienso que esta parte izquierda va bien, y aquí en la parte derecha, como ya no existe esto de sinopsis, ¿cierto? De hecho creería entonces que la sinopsis es muy larga, esto ya debería ser otra cosa para que exista aquí también otro texto, ¿no? Sinopsis y aquí, qué sé yo, eh, animación o no sé qué cosa te puedas inventar acá, ¿cierto? Para que exista otro título como esto es interesante y esas dos columnas puedan correrse a la derecha, o no sé si sinopsis lo copias acá y entonces esto ya es lo que te digo, protagonista, no sé qué cosa, y, y tengamos, digamos que mayor manejo con respecto a dos categorías, no solamente sinopsis. Pero ojo con los calaveriados, y eso dado también porque hay que bajarle un punto más o menos al tamaño, es muy grande. Obviamente te va a sobrar espacio, entonces la pregunta es ¿qué haces con esos espacios que sobran? ¿Listo? Aquí de pronto, por ejemplo, se puede reiterar la URL, ¿cierto? Acá, de pronto acá, no sé, pero darle un poquito más de diseño a esa parte interior, ¿no? Aquí puede estar la URL, por ejemplo, o la fecha, y aquí la URL en la parte de adentro. Y no colocarla acá, por ejemplo. De aquí saldría la fecha. Solamente se dejaría la dirección, que esa dirección no debería estar ahí. Simplemente quedaría aquí dirección y teléfonos. Bogotá. Y ojo que la C es mayúscula, ¿no? C punto. O sea que aquí quedaría un espacio, ¿no? Libre, un respiro. Y ahí sí vienen las dos categorías que deben ser diferentes, ¿no? Bueno, esas serían las observaciones contigo. Luego vamos con Nicolai Zamudio, que no sé por qué solamente entregas una pieza. La idea era entregar el brochure para hacer las observaciones, junto con el afiche, pues para tener un referente de lo que se estaba trabajando. Entonces, pues, el afiche no es ya pues lo que estemos evaluando. ¿Listo? Me parece que sí termina siendo interesante, pero lo que estamos revisando es el brochure. Entonces, pues, en ese orden de ideas, pues no tendrías observaciones al respecto. Y nos veríamos pues en la clase, igual que con los demás, pues para evaluar, porque ya no queda sino esa clase. ¿Listo? Y hay alguien más, creo, Omar Romero, que también no entiendo por qué no me envías el brochure. ¿Listo? No entiendo por qué no me haces envío del brochure. Por tanto, pues no podría hacer allí observaciones al respecto. Entonces, pues aquí revisando notas veo que tú no tienes nota. Es la primera vez que veo el afiche. Entonces, ese afiche lo evaluaríamos sobre menos nota. ¿Listo? El afiche lo evaluaríamos porque esto ya se revisó hace rato. ¿Listo? Sobre 3. En clase me lo muestras, la última clase pues que queda.
la del día 20, porque ese día pues entregamos book, ¿cierto? Y después nos encontraríamos es para entregar notas. ¿Listo? Entonces, ese día te reviso ese afiche sobre 3. ¿Listo? Y sobre el brochure pues no habrían correcciones. Ese día lo que tú me entregues, eso evaluamos. ¿Listo? O en su defecto, podríamos mirar el brochure ese día, ¿cierto? Te tocaría enviármelo por correo y lo evaluamos sobre 4. ¿Listo? Ahí revisaremos ese día qué manejo le damos. 25 de mayo. Aquí no existe una URL, no se sabe en dónde se podría profundizar información. Si hay aquí perspectiva, futurismo. Esta foto me parece un poco complicada porque estas otras tienen un manejo de contraste bastante alto y esta es de muy poco contraste, tonos muy pálidos, opacos. Entonces no concuerda, no queda bien dentro del manejo que se le está dando a la parte fotográfica, ¿no? Por otro lado, toda la información se está dejando aquí, ¿cierto? Arriba se deja ese logo, ¿cierto? Creo que... bueno, de pronto revisando la posibilidad de la URL, puede que eventualmente esté arriba. Creo que esa podría ser una opción. Parque, punto inicial 25 de mayo. Creo que esa podría ser una opción, de pronto dejar la URL arriba porque no veo dónde más. Abajo no hay espacio. De todas maneras, aquí todo está muy saturado, ¿no? 40º aniversario Star Wars, espacio, listo, 25 de mayo, punto inicial tal cosa, listo, guión corto, no guión largo en esta parte. Listo, esas serían las observaciones con respecto a tu afiche y veríamos, como te digo, el brochure ese día y miramos cuál sería el manejo dependiendo de la calidad del mismo, si amerita o no darte más tiempo para arreglarlo, si lo evaluamos ahí o damos algunos días para presentarlo. ¿Listo? Bien, eso es todo. Quedamos pendientes entonces, muchachos. Nos vemos en la próxima clase del día lunes 20 de noviembre. Y ese día pues entonces revisamos sus brochures. Ustedes me entregarían el book, ¿cierto? Les estaré publicando las observaciones de ese book en los próximos días. ¿Listo? Bueno, seguimos en contacto y buen transcurso de semana.